Un coche nuevo, una familia dentro y un fallo técnico no detectado. Estuvieron a punto de morir, y ese fue el día en que Ángel Gaitán decidió que no se iba a callar más. Pero, para entenderlo, hay que empezar por el principio. Dicen que las manos no mienten. Son lo primero que se mancha cuando trabajas, lo último que se limpia cuando todo termina, y muchas veces lo único que te queda cuando nadie más responde. Este es el caso de unas manos que han desmontado cientos de motores, pero también han desmontado excusas, estafas, negligencias y mentiras. Unas manos que empezaron buscando libertad y terminaron exigiendo responsabilidad. Hoy vamos a hablar de Ángel Gaitán. Quizá te suene. Tiene millones de seguidores en redes sociales, sale en televisión, da cursos y ha ganado juicios a marcas con nombres que no necesitan presentación. Pero este no es un retrato de héroe, ni un vídeo de denuncia, es simplemente una historia, la suya. La historia de alguien que no soñaba con ser mecánico. Sin embargo, terminó siendo un referente incómodo en el mundo del motor español. Un tipo que no encaja en los moldes clásicos del empresario, ni del técnico ni del influencer, porque él se define de otra manera. No soy influencer, soy un mecánico que se cansó de que le tomaran el pelo. Y quizás ahí esté la clave, cansancio, porque toda revolución, incluso las más pequeñas, empiezan con alguien que se cansa de mirar para otro lado. Sus vídeos no están llenos de efectos, no hay guiones complejos ni producción de televisión. Hay voz, mirada fija, datos, una cámara mal enfocada a veces y sobre todo historias reales de personas reales con problemas reales. Personas que compraron coches que no eran lo que les prometieron, que confiaron en talleres que no supieron reparar, o que firmaron contratos sin entender lo que firmaban. Y ahí está Ángel, no para salvarlos ni para quedar bien, sino para decir lo que otros callan, y para mostrar lo que muchos preferirían seguir escondiendo. Por eso, algunos lo admiran, otros lo critican y otros simplemente le temen, porque sus manos ya no solo arreglan coches, ahora también levantan alfombras, y lo que aparece debajo no siempre gusta. La historia de Ángel Gaitán empieza literalmente sobre un taller. Vivía justo encima de un taller. No parecía tener vocación. Los coches no le interesaban especialmente. Su mente estaba en otra parte, en cualquier parte menos en el taller. Pero no todos los caminos empiezan con una pasión. A veces el punto de partida es la necesidad. Ángel no era un niño fácil de encajar. No le faltaba inteligencia, pero sí paciencia para el sistema. Las aulas no estaban hechas para él. Su punto de inflexión llegó a los 14 años. Cuando un profesor lo humilló públicamente delante de toda la clase. Ese momento, aparentemente menor para algunos, fue decisivo para él. Decidió dejar el instituto. No volvió. No había un plan, solo una certeza. No volvería a pasar por eso. Se encontró entonces en esa franja incómoda entre la infancia y la adultez, sin estudios, sin rumbo y sin margen de error. Como él mismo diría más tarde, a los 14 dejé los estudios y me puse a trabajar en un taller. Era eso o acabar en la calle. Y eso hizo. Buscó un taller, cualquiera que le abriera la puerta. Empezó a trabajar gratis, no por vocación, sino por necesidad. Aquello que le había resultado ajeno en su infancia se convirtió en rutina, no por amor a la mecánica, sino porque necesitaba construir algo. Y aunque en ese momento no lo sabía, en esos talleres mal iluminados, donde aprendía a base de error y observación, se estaba fraguando algo más que un oficio. Se estaba formando un carácter. Después de meses, quizá años, Ángel Gaitán aprendió a base de errores y empezó a ver resultados. No tardó en pasar de aprendiz sin sueldo a alguien capaz de ganarse la vida con sus manos. Y no de cualquier forma. A los 19 años ya ingresaba 3.000 euros al mes. Montaba y desmontaba motores con la precisión de un cirujano y la rapidez de alguien que no se podía permitir fallar. No había manuales, no había horarios, había una autoexigencia feroz y aprendizaje obsesivo. El dinero llegó pronto y con él una cierta independencia. A los 21 años abrió su propio taller. Era joven, sí, pero ya conocía los entresijos del oficio. Sabía cuánto valía su trabajo y lo que podía ofrecer. Montó su espacio, contrató gente y se convirtió oficialmente en empresario. Durante un tiempo todo parecía ir bien. Tenía su negocio, clientes y estabilidad. Pero hay algo que no siempre se ve desde fuera, el desgaste silencioso de la rutina. Día tras día, el mismo ritmo, las mismas averías, las mismas discusiones por presupuestos, piezas y tiempos, y poco a poco el entusiasmo, que nunca fue del todo genuino, empezó a apagarse. Ángel había conseguido montar un taller que funcionaba, pero no sentía que estuviera construyendo nada más allá de eso. Sí, reparaba coches, pero ¿para qué? ¿Para quién? ¿Dónde estaba la chispa, el propósito? Esa inquietud empezó a crecer. No era desmotivación ni falta de gratitud.
Era una sensación difícil de explicar, la de estar atrapado en un sistema que no compartía del todo. En un sector donde muchos callaban, donde las chapuzas se normalizaban y donde el cliente rara vez sabía lo que realmente le hacían a su coche. Por aquel entonces aún no lo decía en voz alta, pero algo dentro de él empezaba a hacer ruido, una especie de rebelión interna. Y aunque desde fuera parecía que había triunfado, por dentro Ángel empezaba a pensar que todo aquello no era suficiente. Que quizá había otra forma de hacer las cosas, otra manera de enfrentarse al mundo del motor, no desde la indiferencia, sino desde la exigencia. Pero en 2019 ocurrió algo que le cambió la vida. Ángel había comprado un coche nuevo en un concesionario oficial. Confiaba, como cualquier cliente, en que ese vehículo estaba en perfecto estado, en que un coche recién salido de fábrica no tendría fallos graves. Al menos, alguien se habría molestado en revisarlo. Pues no fue así. El coche presentaba un defecto oculto, uno de esos que no se detectan a simple vista, pero que, si se manifiestan en carretera, pueden cambiarlo todo. Y eso fue lo que pasó. Durante un trayecto con su familia, el fallo se activó, y lo que podría haber sido una anécdota mecánica se convirtió en un episodio de miedo real. No hubo accidente, por suerte, pero la sensación de haber estado a centímetros del desastre dejó huella. Sobre todo porque el concesionario no asumió responsabilidad, ni una disculpa formal, ni una revisión seria, solo evasivas, papeles y burocracia. Entonces, Ángel hizo algo que no había hecho antes. Grabó un vídeo. No fue un vídeo planificado, no había luces, ni guión, ni estrategia. Solo había rabia. Rabia por haber confiado, rabia por la indiferencia, rabia por pensar en lo que podría haber pasado. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. No hablaba como mecánico, hablaba como padre, como consumidor, como un ciudadano cansado. Y esa voz conectó con miles de personas que habían vivido situaciones parecidas. Ese día, según él mismo dice, nació el Gaitán que conocéis. El que ya no se iba a quedar callado, el que entendió que su experiencia como mecánico podía servir para algo más, para alertar, para denunciar, para formar, no solo a técnicos, también a clientes. Ese momento no solo cambió su relación con el sector, cambiaría también su rol. De empresario discreto a voz pública, de mecánico de taller a comunicador incómodo, de cliente estafado a referente que empezaba a incomodar a muchos. Aquel coche defectuoso fue, en cierto modo, el acelerador de todo lo que vino después. Por cierto, si te gustan este tipo de historias, te invito a que te suscribas a mi newsletter Vocación Digital, donde por solo suscribirte te regalaré este ebook donde te cuento 7 negocios rentables que yo ya he experimentado. Sin más dilación, seguimos con el vídeo. Después de aquel vídeo viral, Ángel Gaitán entendió algo que hasta entonces no había valorado del todo. Su voz tenía alcance, y lo que había dicho, lo que había denunciado, no solo le pasaba a él. Empezaron a llegarle mensajes, decenas, luego cientos, clientes con historias parecidas, talleres que cobraban por trabajos que no hacían, vehículos nuevos con fallos ocultos, coches que se vendían como impecables con siniestros a cuestas. Y Ángel decidió no dejarlo ahí, volvió a grabar, esta vez con intención, pero no con pretensiones de influencer. No había marca personal ni estrategia digital. Solo una idea: contar la verdad desde donde nadie la cuenta. Su taller seguía funcionando, seguía levantándose temprano, atendiendo clientes, reparando coches, pero ahora, entre revisión y revisión, sacaba el móvil, grababa lo que pasaba y explicaba cómo funcionaban ciertas trampas. Hablaba con un tono directo, sin adornos, a veces con enfado, a veces con frustración, siempre con datos. Poco a poco su contenido empezó a viralizarse de nuevo, porque no hablaba desde una oficina ni desde un plató. Hablaba desde el foso de un taller, con las manos sucias, rodeado de piezas, explicando lo que otros callaban. Empezaron a invitarlo a entrevistas, a colaborar en programas de televisión, a opinar sobre casos reales. Pero no todo eran aplausos. Algunos lo acusaban de exagerar, otros lo tachaban de ganar fama. Incluso hubo quienes intentaron silenciarlo. Porque lo que más le dolía a Ángel, y lo decía a menudo, no era que hubieran estafas en el sector, era que se hubieran normalizado, que la gente pagara por miedo, que desconfiara de antemano, que asumiera que un coche siempre viene con sorpresa, y no precisamente buena. A medida que la voz de Ángel Gaitán se hacía más conocida, también lo hacía su lista de enemigos. No eran comentarios negativos en redes ni dislikes en sus vídeos, eran cosas más serias, inspecciones sorpresas en su taller, demandas judiciales, intentos de difamación y amenazas, algunas demasiado concretas como para ignorarlas. Y esa postura lo llevó en más de una ocasión a declarar en juzgados acompañado de escolta. En otras situaciones tuvo que cambiar de casa, evitar rutinas predecibles, ser discreto en lugares públicos. Todo eso por contar casos reales, por señalar defectos, por mostrar presupuestos inflados, facturas sospechosas y diagnósticos inventados. No apuntaba contra marcas en particular,
sino contra prácticas concretas. Lo dejó claro muchas veces. Mi guerra no es contra las marcas, es contra los que se aprovechan del desconocimiento del cliente. He tenido que ir con escolta a un juicio, pero no me callo. Si me matan, que me maten con dignidad. Puede sonar extremo, pero cuando tocas intereses millonarios desde un canal de YouTube, el volumen de tu voz no lo determina el número de seguidores, sino la cantidad de verdades que estás dispuesto a sostener. Ángel Gaitán no es fácil de definir. Mecánico, comunicador, empresario con una llave inglesa, dice lo que piensa, lo respalda con datos y no teme incomodar. Eso, en un sector tan cerrado como el automotor, ya lo convierte en un caso aparte. Tiene opiniones fuertes sobre eléctricos mal regulados, sobre el hidrógeno, sobre el mercado de segunda mano. Habla con claridad, sin disfrazarlo, y lo que dice no siempre gusta. Pero sigue en su taller, sigue grabando, sigue formando gente, y sobre todo sigue haciendo preguntas que casi nadie se atreve a hacer. Ahora bien, ¿es un justiciero o un provocador con causa? Eso lo decides tú. Y si esta historia te ha inspirado, entonces tienes que escuchar la historia de Isra Bravo. Te lo dejo por aquí arriba, porque si Ángel incomoda con la verdad en el mundo del motor, Isra lo hace con las palabras. Dos historias distintas, pero con algo en común. Ambos dijeron basta y decidieron hacerlo a su manera. Nos vemos, chao chao.